Bienvenidos, estimados oyentes, a la continuación de la lectura del libro Recordando a Gurdjieff de Fritz Peters. Libro segundo, capítulo 3. No sin ciertos recelos me enteré de que Gurdjieff proyectaba visitar Chicago durante el invierno de 1932. Aún ahora, después de 30 años y con la ayuda de la visión retrospectiva, no entiendo por qué no quería verle. Mis sentimientos en parte se debían, sin duda alguna, a que me parecía haber cometido un error cuando abandoné el Piuré en 1929. Me daba la impresión de que con mi partida no me había comportado como un seguidor leal y devoto. Además, aunque sus escritos me inspiraban auténtico interés y sentía por Gurdjieff como persona un verdadero afecto, la relación con el grupo de Chicago me había obligado a poner en tela de juicio la validez de su trabajo en todos sus aspectos. Buscaba aún una prueba, alguna cualidad en sus seguidores que me convenciera de que era algo más que un poderoso ser humano capaz de hipnotizar a voluntad a un buen número de personas. Mi interés por sus libros no era en aquel momento sino pura curiosidad por sus especulaciones y críticas de la humanidad. No se trataba en modo alguno de una aceptación incondicional de sus puntos de vista. Vi a Gurdjieff con gran resistencia por mi parte. En realidad, si no me hubiera enviado un mensaje diciendo que deseaba verme, no habría ido a visitarlo. Tal como sucedieron las cosas, la entrevista no resultó satisfactoria para mí. Fui, en compañía de un pequeño grupo de seguidores, a un restaurante situado en el centro de la ciudad. Era un sitio ruidoso, con música y baile, y después que Gurdjieff me saludara afectuosamente, nos sentamos todos y, con el estrépito, no fue fácil que se produjera ninguna clase de comunicación entre los dos. Los demás le hablaban sin cesar y la mayoría de las veces de problemas personales, sin interés y, para mí, sin importancia. Durante mucho tiempo, mi única participación activa fue realizar ciertos recados que me mandó Gurdjieff, comprarle cigarrillos, traerle cierta clase especial de queso, llamar por teléfono a algún miembro de un grupo para que se encontrara con él. Finalmente, cuando se produjo una pausa en la conversación general, Gurdjieff se volvió hacia mí, indicando con un gesto a las parejas que bailaban en la pista, atestada de gente, y me preguntó si me daba cuenta de que el baile era un interesante ejemplo, casi perfecto, de lo que él llamaba excitación. Me pareció entender lo que quería decir, esto es, desperdicio, y se lo dije. Entonces me preguntó si sabía que la excitación era una masturbación social, lo cual, debido a mi edad, me hizo sentir violento. Contesté como pude, que estaba de acuerdo, y él repuso que era hora de que empezase a observar objetivamente la vida de los demás, a observar las manifestaciones humanas e intentar comprender la diferencia entre el comportamiento normal, verdadero y esencial y la excitación o masturbación. Añadió que si bien había puesto el ejemplo del baile, debía aprender a reconocer la masturbación, entre comillas, en otras esferas de la actividad humana. Como ilustración, dijo que muchas personas solían convertir cualquier cosa, incluso la religión y lo que llamaban sus más firmes creencias, en alguna forma de excitación carente de sentido. Me referí a la afirmación que había hecho unos años atrás en el sentido de que mucha gente estaba destinada a ser tan solo fertilizante. Y se mostró muy complacido al ver que recordaba aquella conversación. Dijo, sin embargo,
que había estado estudiando en los últimos tiempos el lenguaje americano y que había descubierto nuevos términos muy útiles. Y ahora deseaba cambiar la palabra fertilizante por mierda, porque esta última era una palabra auténtica y ciertamente muy expresiva, que daba el preciso sentido de esa condición humana. Prosiguió diciendo que yo, como la mayoría de los jóvenes, en especial los americanos, siempre miraba el mundo al revés. Por ejemplo, suponía que todas las personas a las que conocía eran sinceras, honradas y rectas, y solo aprendía a conocerlas de verdad gracias al desengaño. Y esta actitud requería un largo, lento e inadecuado proceso. Debes aprender a mirar bien, dijo. Todas las personas, tú incluido, son mierda. Si sabes, cuando encuentras algo bueno en esas personas, alguna posibilidad de no ser mierda, ganas dos cosas. Te sientes bien al saber que ese individuo es mejor de lo que pensabas. Y también haces una buena labor de observación. Así, cuando observas a tu propio yo, piensa antes que es mierda. Si descubres algo bueno, lo reconoces rápidamente y te sientes lleno de gozo. Es importante que pienses en esto. La inmediata asociación que se me vino a la mente fue el recuerdo de los miembros del grupo de Chicago y produjo el efecto de hacerme cambiar de actitud para con ellos. En vez de sentirme decepcionado al ver que no manifestaban ningún tipo de mérito como consecuencia de su contacto con las teorías de Gurdjieff, empecé a buscar otra cosa. Parecía mucho más realista y honrado considerar a la gente como carente de mérito o como mierda, según las palabras de Gurdjieff, y descubrir después algún pequeño elemento válido en ellas. Vi con asombro que esa actitud suponía también un punto de vista más compasivo con respecto al género humano. En lugar de observar a la humanidad con ojo crítico, buscando sus defectos, comencé a buscar señales positivas. Y me deleitaba tanto encontrarlas como deleita el dueño de un perro ver que ha aprendido un nuevo truco, en vez de regañarle si no aprende algo nuevo. Si este cambio de actitud era lo que perseguía Gurdjieff cuando me habló así, es algo que no puedo asegurar. En todo caso, produjo en mí ese efecto y, en mi opinión, la eficacia del trabajo de Gurdjieff o de cualquier trabajo de esa clase está determinada necesariamente por la receptividad de la persona hacia lo que se dirige. Sea como sea, aquella conversación hizo que mis relaciones con los componentes del grupo y con la gente en general se convirtieran en algo mucho menos molesto y mucho más aceptable. Hubo un breve periodo en el cual la paradoja de considerar, entre comillas, mierda a la gente y encontrarle, por lo tanto, más armonía con mis semejantes, me resultó confusa, pero no me causó perplejidad durante mucho tiempo. En cambio, me alegró, y eso me pareció suficiente. Nuestra conversación de aquella tarde terminó con el análisis bastante críptico que hizo Gurdjieff de mi relación con él. Con humor, saboreando al parecer una broma que solo él entendía, dijo que todos los presentes estábamos aprendiendo sus teorías de un modo muy distinto a la forma en que yo lo había hecho y que, a causa de mi relación con él durante mi infancia, había tenido que enfrentarme con ciertos problemas y dificultades que ellos nunca encontrarían. «No tenías ganas de verme esta noche», me dijo, «así que yo, un hombre muy ocupado, te mandé a buscar, porque ahora te debates entre el yo verdadero y la personalidad. No has aprendido mis ideas con las charlas ni con los libros. Has aprendido
en tu propia piel y no puedes escapar. Esta gente, dijo refiriéndose a los miembros del grupo, hacen esfuerzos, asisten a reuniones, leen libros. Tú no vas a reuniones, no lees mis libros, pero nunca olvidarás lo que puse dentro de ti cuando eras niño. Los demás, si no van a reuniones, olvidarán hasta la existencia de un tal Gurdjieff, pero tú no. Yo estoy en tu sangre, hago tu vida desgraciada para siempre, pero el sufrimiento puede ser bueno para tu alma. Por eso, cuando seas desgraciado, agradéceme el sufrimiento que te doy. Antes de que Gurdjieff se fuera de los Estados Unidos, me entrevisté con él en privado. Me habían dejado perplejo sus observaciones sobre mis problemas especiales con respecto a su trabajo y no sentía ningún deseo de ahondar más en el asunto. Estaba cansado de sentirme confuso y sus palabras no habían hecho sino aumentar mi confusión y perplejidad. Sin embargo, cuando me pidió que le ayudara a preparar una comida en su apartamento, no fui capaz de negarme. Resultó que había muy poco trabajo que hacer y pasamos la mayor parte del tiempo solos. Me hizo preguntas sobre mi familia, sobre el trabajo que realizaba, sobre mi vida en general. Parecía la visita de un viejo pariente que se dignaba a mostrar un interés inesperado por un miembro más joven de la familia. Cuando empezamos a hablar del grupo de Chicago, sin embargo, hice una observación bastante impertinente acerca de lo que yo llamaba su actitud, entre comillas, falsa hacia su trabajo, y en especial hacia lo que ellos consideraban moralidad. Gurdjieff, que no solía mostrar, al menos según mi experiencia, ningún interés por las opiniones ajenas ni por las habladurías sobre sus discípulos o sus grupos, me pareció muy interesado por mis palabras y me instó a que le diera más detalles. Proseguí con una buena dosis de fariseísmo diciendo que el grupo me parecía sospechoso en dos aspectos: su falsa veneración y su tendencia a usar las ideas de Gurdjieff para justificar la promiscuidad sexual o, en cualquier caso, muchas conversaciones sobre ella. Como él siguió haciéndome preguntas, le hablé de su concepción de la moralidad, que en mi opinión se basaba casi por completo en el sexo, y no en las costumbres en general. Al oír esto último sonrió y dijo, para mi sorpresa, que lo encontraba comprensible. En realidad, tal vez sea bueno lo que dices de la gente del grupo. Estados Unidos es un país muy joven y muy fuerte. Como todos los jóvenes del mundo, los americanos están muy interesados, obsesionados casi por cuestiones sexuales. Es natural que hablen y actúen de ese modo. No es malo que lo hagan. He dicho muchas veces que cualquier trabajo debe empezar por el cuerpo. He repetido mucho que si deseamos observar nuestro yo, debemos empezar por el exterior, observando los movimientos del cuerpo. Solo después, mucho después, se pueden observar el centro emocional y mental. Los jóvenes no tienen demasiado en su interior, todavía no tienen mucho que observar. Esto también es bueno. Y es una de las razones por las que he venido a América y por las que tengo tantos alumnos americanos. Los europeos están de vuelta, saben todo, o creen que lo saben, de filosofía, religión y cosas semejantes. Pero no es verdad. Solo es cierto que se han formado un yo interno que los carcome por dentro, porque se han formado de modo inconsciente. Los americanos más receptivos aún no se han cerrado por dentro. Ingenuos, tontos, quizás, pero
más auténticos. Los americanos, en particular, tienen más oportunidad de convertirse en hombres verdaderos porque no se han vuelto, entre comillas, falsos, como dices. En cuanto a ti, te recuerdo, como otras veces, que busques las razones que no ven los ojos. He notado las diferencias entre la moralidad europea y la americana, pero debes observar con más profundidad si quieres comprender. Le pregunté entonces por qué me parecían poco sinceros muchos de sus seguidores, en especial en lo que se refiere a las interpretaciones que daban a su trabajo y a sus palabras. Me pidió que le pusiera un ejemplo y respondí que nunca me daban la impresión de escuchar lo que él decía, esto es, sus verdaderas palabras, sino que casi siempre interponían una interpretación que para mí era manifiestamente equivocada. Dices bien, replicó, pero al darte cuenta de ello debes ver también lo difícil que es este trabajo. La otra noche, cuando dije que habías aprendido de modo distinto a los demás, decía la verdad. Cuando viniste al Prieuré por primera vez, no estabas estropeado. No habías aprendido a engañarte a ti mismo, aunque ya fueses capaz de mentir a tu madre o a tu padre. No podías engañar a tu propio yo. Por eso eras afortunado. Sin embargo, los miembros del grupo no lo son porque, igual que tú, cuando eran pequeños aprendieron a mentir a sus padres y al hacerse mayores aprendieron a mentirse a sí mismos. Una vez que aprendes esto, es muy difícil de cambiar. Mentir, como todo lo demás, se convierte en un hábito. Así pues, cuando digo alguna cosa común y corriente, como ellos desean sentir veneración por mí, por su maestro, veneración que puede ser muy perjudicial, pero que es necesaria para que se sientan bien, y también porque no quieren que nada perturbe su sueño interior, buscan otro sentido a mis palabras. En ese caso, interpuse, ¿cómo pueden aprender algo de usted o de cualquier otro? Tal vez nunca aprendan nada. Y entonces, ¿por qué se molesta en tratar de enseñarles? Porque existe una pequeña posibilidad de que lleguen a aprender, repuso, sonriendo con indulgencia. Tal como él lo exponía, me parecía lógico, pero dudaba que la mayor parte de la gente que trabajaba con él mereciera ese esfuerzo. Después de salir de su apartamento, al repasar nuestra conversación, me pregunté si era demasiado benévolo conmigo mismo al pensar que estaba aprendiendo más de él o al menos algo más que los otros alumnos. Y me pregunté a sí mismo si no me sentía demasiado orgulloso de mis conocimientos. Después de darle vueltas a la pregunta, no pude admitir, si quería ser sincero, que me comportara con vanidad. En sentido comparativo, estaba orgulloso de haber conocido a Gurdjieff personalmente, con mayor intimidad y durante más tiempo que muchos de los demás estudiantes. Pero en cuanto a haber aprendido, no podía determinar hasta qué punto, por la sencilla razón de que en caso de que hubiera aprendido algo de él, no sabía lo que era. Eso me dio una especie de clave, aunque no demasiado satisfactoria. Era simplemente que si se alcanzaba algún conocimiento o se aprendía algo de él, no tenía por qué ser necesariamente visible ni obvio. Finaliza aquí el capítulo 3 del libro 2 del libro Recordando a Gurdjieff.
Muchas gracias por haber escuchado.